En análisis de Nina Radio, esta mañana de lunes recibimos a Nidia Susana Piedra. Ella es presidenta de la Federación Nacional de Periodistas. Ciertamente, Susi, la inquietud periodística en el país ya no es cosa muy nueva. Desde hace algunas semanas y hasta meses se advierte una conducta del régimen que desdice a lo que pretendemos los periodistas conocerle como la libertad de expresión. Hay algunos ejemplos ya de aquello y pues nosotros veíamos un comunicado de la Federación de Periodistas esta mañana y es el motivo de del inicio de este diálogo. Por favor, Susi, buenos días. Buenos días, un saludo a toda la audiencia de Nina Radio, qué bonito estar con ustedes, aunque el tema no es tan agradable porque es muy preocupante para quienes hacemos comunicación y sobre todo para los compañeros que hacen investigación periodística. Realmente lo que pasó con el compañero de Coavista, Hernán Higueras, fue la gota que derramó prácticamente la tolerancia que hemos tenido los gremios de estar tramitando en docentes y gubernamentales que tienen que protegernos para que no haya tantas agresiones, pero las cifras han crecido tanto, tenemos ya muchos muertos como nunca. En el año 2025 se registraron 8 asesinatos, en lo que vamos desde este año van 2. Las agresiones en este año han subido a 86. Y hacer periodismo aquí en el Ecuador realmente se está volviendo algo muy crítico porque el periodista está ahorita frente a cubrir, digamos, a cubrir todo lo que implica el crimen organizado que está prevaleciendo en el Ecuador, que es uno de los principales riesgos que tenemos. También tenemos el altísimo riesgo de el aumento de las agresiones y las agresiones que están viniendo, lamentablemente viene de funcionarios públicos, de funcionarios de los gobiernos seccionales, de los funcionarios de los gobiernos seccionales y de la fuerza pública también. Ujú. Entonces, ante ese escenario realmente es un llamado a que se respete la Constitución que nos da el derecho y las garantías para hacer comunicación, que se respete lo que está plasmado en la ley de comunicación, que es protección a los periodistas, que se active el mecanismo de protección, porque estamos viendo que ese mecanismo lleva 5 años y durante los 5 años, en lugar de que bajen las amenazas, se siguen incrementando. Y frente a lo que yo te decía, hay temas muy sensibles, Ujú. Salomón, tú sabes y tú estás en una zona ahora crítica porque antes la provincia la provincia del Puyo era un oasis del país, era una belleza, pero ahora también están ustedes con el tema de minería ilegal que les está afectando también. Y eso Ujú. afecta también al periodismo porque los colegas que emiten una nota son siendo amenazados ellos, sus familias, y lo lamentable es que ya no se está haciendo un periodismo directo, transparente, porque se están omitiendo nombres, se están omitiendo cifras o simplemente ya no se hace la cobertura. No se hace la cobertura. Entonces aquí, ¿quién está siendo perjudicada? Es la libertad de expresión, la, la ciudadanía, se está afectando la democracia con la afección Ujú. a la prensa. Es muy Mira, grave lo que está Susi, sucediendo, Salomón. es que no es solamente de parte del gobierno nacional y la pretendida imposición de conceptos y de tesis y teorías y de políticas a través de la comunicación, sino también los grupos de delincuencia organizada, como tú lo señalas, Exactamente. y otros Sí. grupos políticos y autoridades seccionales que ven en el periodismo, que les pone un poco de límite a la corrupción que ciertamente en nada se ha desterrado de este país. Sí, exactamente. Yo acababa de decir de que uno de los principales problemas y riesgos que tenemos los periodistas es el crimen organizado. Y atrás del crimen organizado también están los funcionarios públicos corruptos, que parece que muchos de ellos trabajan de la mano, Salomón. Y un compañero que hace una nota sobre la corrupción es amenazado y ahora ni siquiera la amenaza está siendo eliminado. Yo tengo este momento un caso muy crítico de dentro de la federación. Mi vicepresidente está siendo amenazado desde hace un año
y realmente a él le están persiguiendo y como haciéndole cacería, se ha cambiado de casas varias veces, su familia ya no está con él. Y Ujú. él tampoco quiere recibir la protección policial porque también le da miedo porque no tiene garantías, no tiene Claro. garantías. Entonces, hemos llegado a ese tema que hasta a desconfiar de la fuerza pública que años atrás sería la que nos da la protección. Ahora también te queda la duda porque responde también digamos, a estos grupos que están enquistados en todo lado y no se diga del tema judicial. Ujú. Estamos también frente a los fiscales. En el caso del compañero que te menciono, hay un fiscal que desde hace un año no le tramita al compañero el tema de la protección que se está pidiendo como testigo protegido, por ejemplo, Ujú. para citar un ejemplo, ¿no? Y veamos lo que pasó en Santa Elena con una persona de la sociedad civil, a quien le Así es. asesinaron por hacer denuncias Justamente justamente de la funcionarios información. públicos. Y 2 meses antes de que le asesinen a la señora, asesinaron a un periodista por lo mismo en Santa Elena. O sea, eso es justamente, ¿no? ¿Cómo podemos analizar los periodistas? En realidad, ni la señora Mónica Silva, ni el señor Robinson del Peso en Santa Elena eran periodistas, pero eran comunicadores que estaban denunciando a las autoridades. Mira, ahí hay alcaldes, hay Sí, prefecto, hay registradores de la propiedad, hay concejales, hay vecinos de por ahí y el crimen organizado que está pues comprando territorios a precio de huevo, suele decirse, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo poder creer en el estado en que vivimos si el ministro lo primero que dice en la primera entrevista sobre el tema dice, tenemos las versiones de que es un suicidio? O sea, entonces también la credibilidad gubernamental está desmoronándose, Susana, sí, por favor. sí, y a eso se suma que las agresiones a los compañeros, las amenazas, amedrentamientos, vienen de funcionarios públicos. Tú ya no se puede ser crítico al gobierno porque nuestra función es esa. Habíamos conversado contigo en un programa anterior cuando sacamos un manifiesto sobre el derecho que nosotros tenemos a denunciar cuando nos querían cambiar el código, el código penal, el código orgánico integral penal, querían cambiarnos en un artículo que no querían que nosotros critiquemos a los funcionarios públicos y habíamos conversado sobre este tema. Nosotros somos los veedores y somos los que justamente pedimos cuentas y somos los que visibilizamos las malas gestiones o las buenas gestiones. Entonces, siempre he dicho, cuando hay un funcionario honesto, un funcionario capaz, que está trabajando, que está cumpliendo es un servidor público que está sirviendo, no sirviéndose del cargo, está sirviendo. Y cuando tenemos esa situación no tienen por qué preocuparse, pero nos ven a los periodistas como enemigos. Yo Ujú. creo que más bien deberían agradecer que se les haga cuenta las falencias que tienen o lo que está pasando dentro de sus instituciones. Y si ellos son parte de eso, deberían corregir, pero no tratar de callar al periodista, pedir, presionar de mil formas para que que cambie su programa, que diga otra cosa, porque eso es lo que están haciendo pero no, entonces, ¿qué está pasando en el país? O sea, a nosotros nos Ujú. preocupa no solamente la situación nuestra de seguridad, sino el país. ¿Qué está pasando con los ciudadanos que emiten su criterio, como el caso de las personas de Santa Elena, como sociedad civil? Hay incluso una ley que protege la ley de participación ciudadana, que todo mundo podemos pedir cuentas y que nos rindan cuentas. Ujú. Pero el momento que tú pides eso, hay gente que se siente afectada y están viniendo unas represalias, amenazas y han cobrado varias vidas, que es lo más lamentable. Han cobrado vidas. Ajá. Nos dices tú que son ocho vidas en el 2025 y van dos ya en este El, año. en Eso, dos eso mil es veinticinco realmente preocupante, exactamente, ¿no? más dos de este. Ujú. Eso es realmente preocupante, ¿no? Y las que tenemos Y, en la impunidad también de 2013 desde Fausto Valdivieso, tenemos muchos en la impunidad también. El caso de ajá, Fernando Villavicencio sigue en la impunidad, Fausto Valdivieso, y los 8 asesinados el año pasado, igual nadie dice nada. ajá. Y mira, Entonces, aquí mientras haya impunidad, va a seguir preocupante habiendo, va a es, haber la agresión. ajá.
preocupante es la instigación de los políticos para que esto suceda, ¿no? Se escucha recurrentemente a líderes, aunque estén prófugos, pues agredir a los periodistas y cualificar, y eso es prácticamente dar órdenes para que puedan ser puestos el ojo en su actividad periodística. Y eso también es risible, no sé cómo verlo, e igualmente también hay que ser muy sinceros, ¿no es cierto? También dentro del periodismo existen periodistas o comunicadores que están del lado de las mafias, ¿no? Como sucede en todo lado. Y eso, ¿cómo los periodistas debemos obrar ante esta situación que vive el país, Susi, por favor? Bueno, voy a empezar comentando de lo último que tú acabas de decir, que también sí, también hay periodistas, hay influencers, hay comunicadores que están al servicio de estos grupos de crimen organizado. ¿Qué están ahí? Es la falta de sostenibilidad económica, es la precarización de nuestra profesión en donde ya no hay medios de comunicación, donde se pueda trabajar. Cada vez es más difícil el tener un trabajo de periodista donde te den una buena remuneración. Ya no hay los espacios. Entonces, Ujú. cada vez se hace muy difícil realizar el periodismo por la parte económica. Entonces, atrás de eso viene la tentación y los compañeros se han pasado también, y no digo compañeros, sino a muchos comunicadores que están también al servicio y vemos en las redes sociales, estamos viendo en todo el tema de los medios de comunicación que son paralelos a los nuestros, digamos, a los convencionales, que hay gente que tiene seudónimos y que hace comunicación y que aplaude lo que está haciendo el crimen organizado y dicen cosas que a la ciudadanía realmente le confunden a la ciudadanía porque no saben Ujú. de dónde mismo viene esa información y todo lo que publican parece que es cierto y no toda la gente sabe diferenciar de una verdad a una cosa falsa. Falta Estamos mucho educación conversando con... digital aquí en el país porque la gente no lo sabe. Ujú. Estamos conversando con Nidia Susana Piedra. Ella es presidenta de la Federación Nacional de Periodistas. Yo creo que el periodismo en sí también ha sido una de las profesiones más agredidas por el propio sistema, ¿no? Redes sociales y todo. Tú coges un teléfono celular y dices, en vivo ya soy periodista, ¿no? Eh, lo Ya tiene un mismo, canal de la misma televisión. vacuna debe proyectarse a los abogados, qué sé yo, a los médicos claro, se ha perdido clientela también por el asunto de la inteligencia artificial, por ejemplo, pero nosotros siempre hemos sido los más agredidos. Te cuento una cosa, permíteme contarte un asuntito, ¿no? Por ejemplo, para que en la ruralidad como nosotros, o sea, diríamos en la periferia, nosotros somos las provincias marginales, donde está esta Radionina Radio, ¿no? Pero para acá el gobierno, por ejemplo, ha impedido a través del CERCOV que el gobierno provincial o el gobierno municipal o las entidades públicas no dependientes del Ejecutivo, o sea, nos auspicien y para eso le pone al CERCOP. Al CERCOP le pone una traba, otra traba, otra traba, otra traba, y eso es otro hostigamiento por los sobre ya hostigamientos que existe para la tarea del periodista, ¿no? Y eso es terrible. O sea, sinceramente, ¿no? No sé, eso te cuento para darnos una Sí, sí, idea de cuál es el yo les tratamiento llamo a oficial de eso, nuestra actividad. Salo, yo les llamo a eso presión del poder. Es la presión del poder de no dar apoyo a quienes piensan diferente, a quienes no, de pronto no aplauden o no están en la línea política del gobierno de turno. Entonces se llega a estorbar. ¿Y qué es lo que hacen? Limitar publicidad, cerrar medios, ver la manera de clausurar o de quitar a todo, se daban algún apoyo, instituciones gubernamentales, ministerios, se baja una orden y realmente te Ujú. cortan, o sea, es la presión del poder que yo le digo. Y a eso estamos abocados, porque nosotros crecimos, nos formamos y creo que nuestra convicción, incluso personal, es la de ser críticos, es la de ser críticos.
No, 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 de no vendernos, de no aplaudir, porque nos pagan. Porque así me den una cuña, yo tengo que decir la verdad. No Ujú, porque me claro, están dando un auspicio, tú vas a cambiar los sucesos. esa es No otra podemos, o sea, degeneración de la esa política, ¿no? es nuestra ética, Salomón. Así No se es. puede. Entonces, el momento que tú te manejas con ética, estorbas, Ujú, estorbas. ¿Y qué tenemos de retorno? Tenemos de retorno una presión económica que te cerraron las llaves, que ya tú no tienes auspicios y te ves abocado a sobrevivir, pero ya con grandísimo esfuerzo para mantener tu medio, para mantener tu familia, ujú. para comer el día a día. Y ahora, finalmente, Susi, por favor, a ver, ¿qué hacemos? Un comunicado con el cual yo estoy absolutamente de acuerdo, pero más allá, ¿qué podríamos hacer? O sea, yo te prometo que te cuento, mejor dicho, que en muchas de las entrevistas que yo realizo aquí en la Nina Radio, la única conclusión es, si es que el pueblo no se organiza, no hay caso. En el caso este también debe ser lo mismo. Si es que hubiera un pueblo organizado, habría otro tipo de relación con el propio periodismo, ¿no? Pero en este mismo momento digo yo, ¿qué hacer, Susi? ¿Qué hacer? Bueno, en el caso como presidente del gremio te voy a responder, o sea, en este momento, ¿a mí qué me compete? ¿Y qué compete a la Ujú, organización? exactamente. Presionar a la fiscalía para que no haya impunidad en los crímenes a los periodistas, que no haya impunidad frente a los hostigamientos y amenazas a los periodistas, que se canalicen las denuncias, porque mientras haya impunidad va a seguir el problema. Mientras no haya un alcalde que vaya preso por haber intimidado a un periodista, nos van a seguir intimidando. Y como le Nos van a intimidaron al seguir compañero de, intimidando. de, de, de- de Necesitamos no Coavisa, por solamente ejemplo, Susi, fiscalía, mira. o sea, la función judicial, o sea, es algo porque llega a manos de los jueces y no pasa nada. ¿Cuántos años está en la investigación de Fausto Valdivieso? Ujú, Viene desde el dos mil ya, trece. claro, dos ya mil 12 años. trece. ¿Cuántos llevamos de Fernando Villavicencio, que es el más cercano que tenemos, que es un personaje, y pese a que ser un personaje, no se ha agilitado los trámites en la fiscalía? ¿Por qué? ¿Quién está detrás? Porque a los periodistas cuando no nos atienden, cuando presionamos nosotros, siempre nos preguntamos el por qué, el Claro. por qué. Porque si nos cierran una puerta, decimos, ¿por qué esa puerta está cerrada? E intentaremos de todas las maneras abrirla o ver el por qué no cerraron. ¿Qué pasa con la función judicial? ¿Qué pasa con la fiscalía? Al momento, Verás. ventajosamente aquí en Quito, hay un departamento de la fiscalía que está una colega periodista, está encargada, porque ella también trabaja en la fiscalía, y yo o sea, tengo la fe de que por lo menos a través de ella podemos tener información. Si bien no se canalizan las cosas, por lo menos saber si se tramitó, si es que está en algún despacho, en alguna oficina, o qué pasó con la denuncia del compañero. Ajá. Yo creo que Mira, esa es nuestra nosotros función. nos topamos con qué. Como tú dices, Susi, la judicatura, la fiscalía, el Consejo de Participación Ciudadana, el Ministerio del Trabajo, el SRI, la Asamblea Nacional, coludidos para, por ejemplo, no permitir que la presidenta que le correspondía al Consejo de la Judicatura asuma su trabajo. O sea, esas evidencias, claro, yo te digo por Nina Radio, nos obligan a no callar, ¿no es cierto? Pero también en este país donde la sociedad está un poco quieta, solamente estamos contemplando y viendo que la clase política es tan organizada, un grupo organizado, que parecidazos, ¿no es cierto? Entonces ese es el conflicto que actualmente vivimos los periodistas, Susi. Sí, o sea, pues, realmente la situación nuestra va más allá de crítica. Estamos en altísimo riesgo. En Ujú, altísimo riesgo. Yo creo que
vamos a ir un poquito ya atrás de los países de donde asesinaban muchísimos periodistas y el último es México. Y detrás de México vamos ya nosotros aquí en América del Sur. Bien Nosotros y el triste, ¿no? Ecuador. El Ecuador, o sea, qué lamentable y qué doloroso, porque la inseguridad que está viviendo el país se está reflejando en la inseguridad que vivimos los periodistas, ¿sabes? Ujú. Va Así, paralela, va así, paralela. realmente, realmente triste, ¿no? Incrementa la inseguridad total en el país, el avance de crimen organizado, y nosotros cada vez incrementa nuestro riesgo. Como periodistas, solamente gritar a los cuatro vientos, Susi. No sé si algo más tienes que añadir, por favor, Sí, o sea, adelante. yo un llamado primero a los periodistas de no dejarse atemorizar, de triangular la información, porque la seguridad es un triángulo, es un triángulo. Y si tienen una primicia, no la emitan con su nombre, no saquen la primicia, manden a un medio afuera del país para que venga de afuera para adentro, cuiden su vida, porque Ujú, a nosotros el triángulo es el Estado que tiene que protegernos, la Constitución, y los que están ahorita en el poder que tienen la obligación de protegernos, los medios de comunicación para los cuales se trabaja, el medio donde estás, que también tienen que darte garantías para cubrir tu trabajo. Y ujú. nosotros, y siempre yo digo nosotros los periodistas, porque no podemos esperar ni del Estado ni del medio. Es la autoprotección que tenemos que desarrollar. No ser confiados, no ser confiados, saber por dónde caminamos, con quién caminamos, no acudir a entrevistas en sitios que no se conoce, no acudir a entrevistas con personas que no se conoce, no ir a sitios alejados para una primicia. Pierda la primicia, pero no pierda la vida, compañeros. O sea, queremos más periodistas, no queremos más cifras de periodistas muertos. A mí me duele mucho, me Terrible. duele mucho. Yo quisiera dar cifras de compañeros que estén súper bien, pero no, o sea, es lamentable. Es decir, tenemos muchos compañeros muertos, asesinados en impunidad y cada vez más en riesgo. Y compañeros que se están callando, compañeros que están yéndose del país, compañeros que han cambiado de profesión por el riesgo. Cada vez vamos a tener menos periodistas que cubran las áreas críticas, las áreas sensibles, por el riesgo que implican. Ya nadie va a querer hablar de narcotráfico, que es algo que es el pan de cada día en este país. Y no comernos del cuento aquel de guíase por la información oficial. Bueno, Además, ya tenemos la experiencia hace pocos días de la información oficial que nos dieron del asesinato en Santa Elena. claro, Eso es el ejemplo ¿cómo me puedo guiar por esa más información cercano oficial? que tenemos. Y ahí no hay a dónde salió mal. O sea, ¿cómo pudo una persona haberse golpeado la cabeza, haberse arrastrado, haberse todo y ahorcado ella misma? Y dejar la cocina prendida. Y decir Ah, que terrible, se suicidó porque se enojó del novio y el novio está ahí. terrible, terrible. Gracias, O sea, Susi. Ojalá podamos hacerlo un poco más necesitamos una continuo de estos información diálogos. seria, oficial, seria. Yo confío mucho en las Fuerzas Armadas, ¿sabes? ¿Ya? Confío mucho. Yo valoro mucho el gran esfuerzo que están haciendo. Están cumpliendo una misión que no es la de ellos. La de salir a las calles no es la misión de ellos. Para eso estaba siempre la fuerza pública, que es la que tenía que cuidar la seguridad interna, pero estamos en tal crisis que yo creo que debemos respaldar también eso. Ujú. Más Claro, ¿por allá qué de que no? habrá casos de que no son buenos elementos, pero creo que Sí, debemos confiar por lo menos en las Fuerzas Armadas para la seguridad nacional, porque de la mano vamos nosotros. Más seguridad, más tranquilidad para nosotros. Más inseguridad, y la más riesgo. información también va paralela a eso, Susi. Claro, es Exactamente, decir, sí, en todos los aspectos, ¿no? Gracias es y chao, así. chao. Hasta una nueva Un oportunidad. gustazo, un abrazo grande, un Igualmente lindo para ti. día, Chao, chao. un lindo día.